Ya, ahí está grabando. Entonces, como les decía, hoy día nos toca ver interior, adherencia y frontera. Seguramente ya en clase vieron la definición, ¿cierto? Y algunas caracterizaciones de estos objetos. Entonces, bueno, a continuación repasemos cómo son estas cosas, ¿ya? Entonces, recordemos que dado un conjunto F en un espacio vectorial normado, se definen los siguientes conjuntos. El primero es el interior de F. Bueno, entre todas las definiciones y caracterizaciones, yo voy a dar la que quizás no necesariamente la más útil, pero eh, la más intuitiva. El interior de F es la unión de todos los A subconjuntos de F, donde A es abierto. ¿Ya? O puede ser igual a barra. No, mala elección. A tilde, donde A tilde es el abierto más grande contenido en F. ¿Se entiende? Y claro, recordemos que de las propiedades de los abiertos es que la unión arbitraria de abiertos es un abierto. Entonces la unión de todos los abiertos contenidos en F es una unión cualquiera de abiertos, ¿cierto? Entonces el interior de F trivialmente es abierto y más encima resulta ser el abierto más grande contenido en F. Consultas con eso. Igual tiene una caracterización mediante olas, ¿cierto? Porque también tenemos, bueno, podemos verlo como la unión de todos los abiertos contenidos, como el abierto más grande, o verlo como el siguiente conjunto, ¿ya? Que me parece que la definición de interior que pasa el profe es la que voy a dar ahora. Sería el conjunto de los elementos X pertenecientes a F, tales que existe R mayor que 0, tal que hay una bola centrada en SX con radio R contenida en F. Que es casi más o menos la definición de ser abierto. Pero el tema es que hay puntos que de repente, bueno, lo vamos a ver después en un dibujo, no existe esa bola, que sí pueden pertenecer al F. Entonces, como la parte más, vuelve a ser como los puntos de F que cumplen la condición de que viven en un abierto. Entonces, como abrir F, de cierta manera. ¿Ya? ¿Se entendió la noción? Cuando defina la de adherencia, vamos a hacer un dibujo y vemos, discutimos esta tercera forma de hablar de lo que es un interior. Entonces, donde las tres anteriores equivalen. La última es la definición entregada por el profe. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá?
pueden hablar o pueden escribir en el chat. ¿Sí? ¿No hay dudas? Ya, entonces sigamos. Veamos ahora la adherencia. También tenemos varias definiciones de adherencia. La adherencia de un conjunto F es igual a la intersección de todos los conjuntos C más grandes que F, tal que C es cerrado. ¿Ya? Igual que la propiedad de la unión de los abiertos, la unión arbitraria de abiertos es abierto. Aplicando De Morgan, podemos ver que la intersección arbitraria de cerrados es cerrado. ¿Cierto? En el auxiliar 1 demostramos que la unión arbitraria de abiertos es abierto. Después en el auxiliar 3, Pascal demostró que la intersección arbitraria de cerrado es cerrado. Así que, y son propiedades de cierta manera equivalentes, suponiendo cierto De Morgan. Y esto es equivalente a que es igual a C tilde, el cerrado más pequeño que contiene AF. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos caracterizar cerrado o, bueno, la adherencia con bolas? ¿Alguna idea? ¿Qué definición dio el profe en clase? Ya. El día lunes, que el profe dio una caracterización de conjunto cerrado en clase, ¿cierto? Sí, había dicho acerca de que o sea, que la adherencia a un conjunto tenía que ver con bola, acerca de cómo la Sí, intersección no hacía sí. con un conjunto. Entonces, bueno, tenemos dos caracterizaciones más. Una es con bolas y la otra es con sucesiones, ¿cierto? El lunes vieron que un conjunto cerrado se puede caracterizar mediante sucesiones. Esa es una y, bueno, va a resultar ser posteriormente en el curso la más importante. Pero por el momento, bueno, la definición que dio el profe es la siguiente. Son todos los X pertenecientes al espacio vectorial, tal que para todo epsilon mayor que 0, la bola de centro X radio epsilon intersectado con el conjunto es distinto de vacío. ¿Ya? Esta de acá sería la versión que nos dieron como definición. Pero además podemos escribirla de otra forma. Son todos los X en E tales que existe una sucesión contenida en F que converge a X. ¿Sí? O sea, F puede ser cualquier conjunto, pero su adherencia, además, es añadirle los puntos límites de las sucesiones que están en el conjunto. ¿Ok? Insisto, lo vamos a dibujar en un momento. Pero, ¿algo no se entiende en estas definiciones? Esto de aquí es un teorema. Teorema visto el lunes, no sé cuánto estuvimos el lunes, lunes 27. 27 de marzo. ¿Ya?
Entonces, bueno, para la adherencia tenemos 4 opciones, la cuarta es muy útil. Y tercero, podemos definir la frontera de un conjunto. Y la frontera del conjunto es quizás la más simple de las tres, o sea, de entre las tres, la más simple, pero depende de las otras dos. La frontera de F es la adherencia de F sin el interior de F. ¿Ya? A veces denotamos la frontera de F como esta cuestión de acá, así como eso de ahí, F. ¿Ya? Usualmente no lo vamos a hacer porque ese símbolo como una D, como esa D curva, se usa para denotar las derivadas parciales, que es algo que vamos a ver más adelante. Entonces mejor ponerle la palabra así como FR, como prefijo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sí? ¿No? Ya. Veamos ejemplos. Vamos a hacer algunos ejemplos visuales. Pregunta, ¿está bien la letra así? Muy desordenada, ¿se entiende? ¿Está bien? ¿Está bien? Perfecto. Sí. Ya vamos a ver el primer ejemplo en la recta real. El intervalo abierto 0 y cerrado 1. Ya. Este intervalo resulta que la definición de abierto y cerrado en los reales coincide con, bueno, los intervalos abiertos resultan ser abiertos con la definición de conjunto abierto. Y la definición de cerrado también coincide con los intervalos cerrados, ¿ya? Ya. Entonces, ¿cómo sería en este caso la adherencia al interior y la frontera? Entonces, sea F igual a 0 abierto, 1 cerrado. Luego, el interior es el abierto más grande contenido. ¿Cuál es el conjunto abierto más grande contenido acá? 0,1 sin incluir el 1. 0, 1 quitando el 1, ¿cierto? La adherencia, en cambio, sería tomar el cerrado más grande contenedor del conjunto. Intuitivamente es el intervalo cerrado 0, 1, cerrado en ambos lados, pero pensémoslo con la caracterización 4, que es la que nos da las sucesiones. Si se fijan, lo único que nos falta es el 0, o sea, sí o sí es F unión los puntos límites, ¿cierto? Puntos límites. ¿Cierto? El único que falta es añadir el 0. ¿Existe una sucesión en este conjunto que converge a 0? O partido en N. Tomando xn como 1 sobre n, luego xn converge a 0. Entonces el 0 está en la adherencia. ¿Ya? Y así, con que exista alguna sucesión de cosas del conjunto que converja dentro de R en este caso, bueno, esos posibles límites
se agregan al conjunto original y eso es la adherencia. Eso es lo que dice el teorema que vieron el lunes, que es la caracterización 4 de adherencia. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí. Sí, perfecto. Luego, puntos límites es igual al conjunto del cero. Bueno, mejor dicho, porque en realidad puedo tomar sucesiones constantes y obviamente los puntos límites son f con los puntos límites de f es más grande que f, ¿cierto? De hecho, es igual a la adherencia. Entonces luego la adherencia de f es 0, 1. Y la frontera es la resta de estos dos, entonces sería el conjunto 0,1, pero el puro 0 y el puro 1. Veamos otro ejemplo. Consideremos la bola de centro, bola abierta, de centro 0, radio 1. De hecho, acá todas estas bolas que usé son abiertas. Disculpen, pero la notación del curso es con el B', ¿cierto? Todas las bolas que he escrito hasta ahora son abiertas. Consideremos la bola abierta en R2 con la norma 2. En este caso tenemos lo siguiente. Sería algo como de esta forma, ¿cierto? Ya. En este caso, pensemos, bueno, podemos, el interior de la, bueno, como la bola abierta es un conjunto abierto, el interior es igual a sí misma, pero pensemos en cómo escribir los puntos del borde de la bola. Entonces, claro, acá el interior de la bola 0,1 es igual a la bola 0,1, porque un conjunto también podemos decir que es abierto si es igual así, a su propio interior. ¿Cómo es el abierto más grande contenido? El chiste está en la frontera. Sería tomar la bola cerrada, ¿cierto? Y eso es añadir los puntos del borde. ¿Cómo podemos escribir una sucesión que converja los puntos del borde? Por ejemplo, a ver, voy a duplicar esto para tener otra pizarra extra. Este es un buen ejercicio. Ya, sea x0 el centro de la bola, de un vector unitario o de norma unitaria. Esto lo podemos entender como D es un vector director. Y lambda perteneciente entre 0 y R, pero acá, claro, está bien. Entre 0 y R, con R, el radio de la bola. Esto, bueno, está en términos de una bola genérica, pero en la bola del ejemplo, x0 es 0 y R es 1, ¿ya? Luego, ¿qué tenemos?
tenemos, a ver, voy a dibujar la bola, pero punteada. Lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos x0. ¿Qué pasa si yo dibujo, por ejemplo, x0 más una dirección? Por ejemplo, supongamos una dirección cualquiera a partir de x0, hacia acá. ¿Ya? Eso sería una dirección. Entonces, podemos en esta dirección escribir cualquier vector. Si lo pensamos de esa forma, podríamos escribir cualquier vector que esté sobre esta recta. Haciéndole una ponderación, ¿o no? Porque sería, a ver, cualquier punto de ese segmento de naranjo sería x0 más la dirección por lambda, ¿cierto? Si lambda está libre en R, tendríamos la recta infinita que pasa por el punto x0. ¿Sí o no? Avísenme si esa parte se entiende. Pero si lambda está entre 0 y R, es ponderar este vector de dirección en este segmento de acá, pero no alcanza a agarrar el borde. Acá es abierto, porque lambda es menor estricto que el radio de la bola. O sea, estos puntos de acá, este conjunto de aquí, tal que lambda pertenece a 0R, es igual a un segmento. Ya. Hasta ahí. ¿Cómo van? A ver, pueden poner dedito hacia arriba o comentar en el chat o hablar. ¿Van bien? Esta forma de escribir el segmento se usa mucho, 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 mucho. Ahora, ¿se fijan que lambda pertenece a un intervalo de la misma forma que en el ejemplo 1? Entonces, si tomamos una sucesión de lambdas, podemos tomar una sucesión de lambdas que converja a R, ¿o no? ¿Visualizan eso? Porque podemos cerrar ese intervalo donde vive lambda tomando una sucesión. Entonces vamos a bajar el dibujo ahí, vamos a bajar la ecuación ahí. Entonces, sea xn definido como x0 más la dirección lambda n, una sucesión tal que lambda n converge a R, porque la adherencia de 0, R con R abierto es esta cosa de acá. Ahí, como que es una coma, ¿ya? Y como es eso, entonces existe una sucesión de cosas de acá que converge al R, porque el R es un punto que se le agrega para clausurar este intervalo que está abierto por ese lado. Da lo mismo como escribir el lambda. Lo podemos escribir de forma explícita, pero hay que empezar a hacer argumentos geométricos en el dibujito. Se puede hacer explícito, pero sé que existe por la definición de adherencia de ese intervalo. Y uso ese hecho para escribir una sucesión de cosas, de vectores, en que están acá en ese segmento. Luego, xn converge cuando n tiende a infinito. ¿A qué cosa? A x0 más d por r, que sería ese punto de ahí. ¿Cierto? Que es un punto en el borde de la bola.
Entonces, trivialmente podemos hacer eso para cualquier dirección y por lo tanto para cualquier punto que está en el borde de la bola. Entonces, la adherencia de la bola es agregar los puntos del borde de la bola y queda la bola cerrada. ¿Se entendió? Eso implica que la bola abierta centrada en X0 de radio R es igual a la bola cerrada centrada en X0 de radio R. Y bueno, acá tenemos dos ejemplos, pero fijémonos en cómo hacemos el tema de los límites de las sucesiones, que esencialmente lo hacemos usando este ejemplo del intervalo 0,1. Bueno, es como súper común usar esta lógica del ejemplo 1 para cosas en espacios vectoriales cualquiera. De hecho, ni siquiera importa mucho si el espacio es R2 con una norma específica, es para cualquier espacio vectorial, hacemos la misma técnica. Solo que acá lo puse para dibujarle que sea visual. ¿Dudas hasta acá con el resumen? En el último caso, tendríamos que definir cuál es la sucesión que estamos ocupando, o simplemente decir que existe. Esta que yo definí, sí es importante definirla, el XN, porque es exactamente acercarme de esta forma. A ver, lo voy a hacer con celeste. Es acercarme de esa forma a la cuestión de ahí, ¿cierto? Y llegar a ese punto. O quizás no acercarme de esa forma como en orden. Puedo acercarme, alejarme, acercarme, alejarme, pero eventualmente converger acá. Lo que sí controla esa sucesión es la sucesión de los escalares, de los lambda. Y sé que esa puedo no tenerla explícita. Sé que existe porque yo ese intervalo, en el ejemplo 1, demostré cómo se hacía para converger a los bordes de un intervalo que no está cerrado por un lado. Sabemos que existe la sucesión. Podríamos escribirla de forma explícita, pero no es necesario. El profe vio un ejemplo en clase donde se ve de forma explícita y es como un cociente de cosas, ¿ya? Pero eso lo podemos ver más adelante. Pero Gracias. este de acá lo escribo explícito porque no es clara la existencia, a priori. Ya, ahora vamos a empezar con los problemas. Determinar interior y adherencia de cada uno de los siguientes conjuntos. Lo podemos hacer dibujando. Voy a tratar, bueno, por tiempo yo creo que voy a hacer los primeros tres. Bueno, el cuarto igual me interesa hacerlo. El quinto lo puedo dejar propuesto, pero el quinto lo van a entender haciendo el 4. Entonces, veamos el primero. Entonces, dibujamos. Y en ese caso vamos a tener, bueno, es en R2 la cosa, así que es más fácil. La coordenada x1, la coordenada x2, nos pide cuando x2 es mayor estricto que x1. ¿Eso qué sería? Es como, pensémoslo en igualdad para dibujar una función. La igualdad sería una función identidad, ¿o no? Entonces, esto de acá es cuando x1 igual a x2, esta región de aquí. La región que está arriba de la recta que dibujé, ¿qué sería? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. A ver, denme un segundo, que mi gato quiere salir de la pieza. Ya, ahora sí. Claro, la región de acá sería mayor porque la de arriba podemos tomarnos un ejemplo. Este punto de aquí puede ser el 0,1. El x2 es mayor que el x1. Siempre podemos tantear con un punto. Entonces esta región de acá es x2 mayor que x1 y esta de acá es x1 mayor que x2.
Entonces ya, tenemos las regiones. Acá escribí un poquito chueco, pero... luego, nos piden la región de arriba. Esa región resulta ser abierta, ¿o no? Al ojo, Sí, ¿cierto? Entonces, bueno, visualmente entendamos los conjuntos abiertos como cuando la desigualdad está abierta, ¿ya? Entonces, luego tenemos que el interior del conjunto, a este conjunto le vamos a llamar, bueno, el interior de 1, que va a ser el conjunto definido ahí, es igual a sí mismo. O sea, son los x tales que x2 mayor que x1. La adherencia de este conjunto de acá, ¿qué sería? Añadir los puntos del borde. Sería eso de ahí, ¿cierto? Porque podemos acercarnos mediante una sucesión y converger acá. ¿Ya? Esto no lo vamos a hacer formal, onda. Basta con, es como para dar intuición. Entonces acá tomamos los x2 mayores que x1 unión la igualdad, el conjunto de la igualdad. Entonces sería lo mismo que decir mayor o igual. Por otro lado, y ahí como bonus, la frontera de esto, ¿cuánto sería? la identidad. Sería la región, el grafo de la función identidad, ¿cierto? Ahora, el tema está en que este conjunto no es acotado, entonces no hay que cerrarlo en la parte donde se va para infinito. ¿Ya? Ahí está la primera intuición. Veamos el segundo. El segundo conjunto es casi una bola. Lo vamos a dibujar. O sea, dibujamos la región 0 menor estricto que x en norma 2 menor o igual que 1. Ahí tenemos los ejes. Teníamos la bola es como justo, bueno, la bola de la norma 2 es redonda, ¿cierto? Y bueno, de radio 1. Entonces ahí hay un 1. Y acá hay un 1. O sea, sería, pero quitando el 0. Ahí está abierto. Entonces, ¿cuál sería el interior de este conjunto? De hecho, acá lo voy a hacer punteado. Bueno, el interior sería el abierto más grande. Podemos quitar, bueno, mi hipótesis es que el interior de esta cosa va a ser solamente abrir acá. Porque acá va a estar abierto. El tema es que yo sé que la bola abierta es abierto y eso tendría que incluir esa parte de acá. Pero si le quito un punto a un abierto, sigue siendo abierto. Esa es mi hipótesis. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos justificar? Bueno, como el singleton 0 es cerrado, eso se demostró en el auxiliar 3. Luego, el complemento es abierto.
y como la bola abierta centrada en 0 de radio 1 es abierto, luego la bola intersectado con ese conjunto va a ser abierto, ¿cierto? O sea, la bola abierta 0,1, intersección. Esto de acá es lo mismo que decir, bueno, es abierto. Esto aquí es abierto, pero intersectar con el complemento de un conjunto es restar ese conjunto, ¿cierto? Entonces sería la bola abierta 0,1 sin el 0, esencialmente. Y de hecho es abierto contenido en el conjunto X tal que es 0 menor que esto de acá. O sea, efectivamente, este conjunto acá es un abierto y de hecho yo propongo que ese es su interior. No lo voy a demostrar formalmente, pero pasa que visualmente tiene que estar la intuición, ¿ya? En esta parte, en la P1 la idea es hacerlo mediante dibujo. Quiero que esté la intuición de que basta con abrirlo acá en el borde, ¿cierto? Y claro, acabo de demostrar que si lo abro en el borde y está abierto ahí como pinchado, es un abierto. Y de hecho va a ser el interior de esta cosa, porque le estoy quitando los puntos adherentes. Entonces, notemos que el interior del conjunto 2 es igual a la bola abierta 0,1 sin el 0. ¿Ya? Porque sin el 0 esto es intersectar con 0 complemento. Y efectivamente un abierto. Consultas. ¿Por qué si la primera bola no tiene el singleton 0, siendo el complemento de ese conjunto, no es abierto? La primera bola no tiene el La que está cerrada. Ah, esta de acá, la Sí, del dibujo. Ah, sí, no eso es mismo. abierto porque todos los puntos de acá no existe epsilon mayor que 0 tal que la bola esté contenida, Ah, ya. ¿cierto? Ah, Por eso está sí. la idea de que hay que atacar, hay que sacar los puntos que están como en esta parte acá donde la línea es cerrada. Necesitamos una bola contenida. ¿Cierto? Por otro lado, ¿cuál sería la adherencia? Sería así como acá abrí esa parte, que era una parte que ya estaba cerrada. Voy a intentar ahora cerrar esa parte que está abierta. ¿Por qué? Veámoslo. Como el conjunto X tal que 0 menor o igual que su norma, miento, es 0 estricto, menor que la norma 2, menor o igual que 1, está contenido en la bola cerrada y además este de acá, si le unimos el singleton 0, queda exactamente igual a la bola cerrada. O sea, en caso de que falte algún punto límite para que esto sea cerrado, o bien o es cerrado así como está, podemos demostrar que no lo es, o hay que agregarle los puntos límites usando la caracterización 4 de adherencia. Y el 0 efectivamente un punto límite, ¿cierto? Podemos tomar una sucesión que converge a 0. Y
Si le agregamos el 0, va a ser igual a este conjunto acá que es cerrado. Entonces, eventualmente este sería el cerrado más pequeño que contiene el conjunto, porque basta con agregarle un elemento para que quede cerrado. Entonces, veamos que 0 perteneciente a R2 es un punto límite. Si volvemos al dibujo, basta que exista una sucesión, ¿cierto? Vámonos por acá. Con la misma idea del resumen. Sea D igual a 1,0, vector director, y lambda sub n, pero en este caso yo no quiero converger a la parte exterior de la bola, quiero converger al centro, al posible centro. Bueno, tomemos 1 sobre n, que converge a 0. Luego, para todo n natural, xn definido como el centro, el posible centro de la bola, más d lambda sub n, pertenece a este conjunto, porque es un conjunto que esto de aquí no da exactamente 0, ¿cierto? Da como 1 sobre n, 0. Y eso está en el conjunto de acá, porque tiene norma mayor estricta que 0. Ahí me había equivocado. Pero resulta que xn converge a 0 cuando n tiende a infinito. Como converge a 0, luego 0, el 0 vector, pertenece a la adherencia de este mono. Del conjunto, le vamos a llamar conjunto 2, ¿cierto? Como pertenece ya a la adherencia, y bueno, ahí está que agregándole un punto límite, estamos al otro lado. No es la demostración más formal, pero insisto, el objetivo de este problema es como adquirir la intuición y verlo, visualizar qué son el interior y qué son la adherencia. Ya en el problema 2 vamos a hacer todo demostraciones teóricas, formal y todo. Consultas con eso. No puedo simplemente tomar la sucesión y como saltarme el paso del vector vector Ah, que sí, no lo entiendo pero mucho. o sea, lo que hice fue tomar la sucesión. Tomé una en particular en realidad, porque se me ocurrió tomar esa, esencialmente. Me fui acercando así. Porque yo quería demostrar que ese punto que falta es un punto límite y basta con adherirlo y estamos al otro lado. Porque lo adhiero y al tiro sé que soy igual a un cerrado. Entonces ese cerrado al parecer es el más pequeño y por lo tanto es la adherencia. Y propuse la sucesión explícita. El tema es cómo justificamos que existe esa sucesión. Se puede tomar un vector director cualquiera en todo caso, como de 1, de 2, y la misma sucesión de escalares. Y la idea es la misma. ¿Sí? Sí, El tema es que yo lo hice con ese vector director en particular porque es el más fácil, porque de hecho va en el dibujo, es horizontal, como que resulta fácil. Pero puedes tomarte esta de acá, por ejemplo, de la dirección con 45 grados de inclinación, te tomáis este de 1 sobre raíz de 2, coma 1 sobre raíz de 2, y te tomáis y te acercáis de forma diagonal, o dices, bueno, sea un director cualquiera en esta bola, lo importante es que el escalar viva entre 0, en este caso abierto, y R, que es el radio de la bola, en este caso 1, cerrado. Pero el problema, el razonamiento es el mismo. Ahí uno ve cómo lo escribe y qué dirección se toma, ¿no?
Pero digamos que es como obligatorio que yo tome como el eh, escalar director, o yo puedo simplemente, como yo digo que existe la asociación que pertenece ya, a ya entiendo el Ola problema. y hacerlo, ¿no? Ahora, es que si tú dices existe, ya pues, y demuéstralo. ¿Cómo sabes que existe? Por Pero dibujo, por es dibujo que no en sirve. Por no, eso pero en yo, este caso es fácil ver como que cualquier punto, o sea, o sea, que los puntos de asociación están dentro, porque si tomo la norma es un 8 claro, que 1. claro, el tema es que hay que justificar el existe. Por eso yo creo, personalmente, como viendo el dibujo, eh, es bien fácil proponer exactamente cuál es una de las muchas, porque, por ejemplo, puede haber una sucesión que vaya oscilando, que esté acá, después acá, y vaya acercándose oscilando, ¿cierto? Entonces, para demostrar la existencia de la sucesión, propuse directamente una sucesión de una, pero el existe se tiene que demostrar, y el existe se demuestra de forma genérica o se demuestra dando un candidato y tú dices, bueno, existe porque está este, ¿ya? Y para eso ayuda el dibujo, pero el dibujo no es argumento suficiente. No sé si me explico. Y lo otro que pasa es que demostrar existencia muchas veces puede ser un problema difícil. En este conjunto en particular no, pero en otro tipo de conjuntos puede ser, ¿ya? Ya. Igual, insisto, estos conjuntos están hechos para que adquiramos intuición, ¿ya? El tercer conjunto sería, ya, el tercero me lo voy a saltar porque igual muy parecido al primero, entonces sería como este conjunto de acá es como una recta, ¿cierto? No, de hecho hagámoslo. Voy a copiar el dibujo sí para ahorrar tiempo. Es x1 igual a x2, donde x1 es mayor que 0. Tenemos x tal que x1 igual a x2 y x1 mayor que 0. O sea, ¿con qué nos quedamos? La recta positiva. ¿O no? ¿Y eso de ahí es abierto o cerrado? ¿O nada? Pues no todos los conjuntos tienen que ser abiertos, pueden ser cerrados o pueden ser ninguna de las dos. De partida, pensemos. Calculemos su interior. Le voy a llamar, voy a poner nombre le voy a poner C. Tiene que ser el abierto más grande de contenido. De partida, ¿hay una bola contenida acá? No, No. Entonces, ¿hay algún abierto contenido? tampoco. Tampoco. Y entonces, ¿cuál es el abierto más grande? Vacío. Entonces, como no existe, la respuesta formal, bueno, el razonamiento es lo que acabo de preguntar, la respuesta sería como no existe R mayor que 0, tal que la bola abierta, X, R, esté contenida en C, con X perteneciente a C, un punto del conjunto. Luego, no hay abiertos, no hay abiertos contenidos en C. Luego, el interior de C es el abierto más grande de los contenidos, que es vacío. ¿Cierto? Ese sería el razonamiento.
Consultas con eso. ¿Se entendió el razonamiento? Y de hecho, pensemos que todo abierto siempre tiene que tener contenido una bola por su definición esencialmente. Entonces, si siempre ataquemos, para ver si hay abiertos contenidos, ataquemos usando bolas. Si no hay bolas contenidas, no pueden haber abiertos. O sea, encontrar un conjunto interior vacío. Veamos su adherencia. ¿Cómo sería la adherencia en este caso? Por si acaso, igual creo que me voy a pasar de la hora de la clase para hacer todos los problemas para, no sé, encuentro que online uno va más lento. La idea es igual hacer todos los problemas, ¿ya? Por si acaso. Bueno, sigamos. Veamos, calculemos la adherencia. La adherencia sería como, de cierta forma, el espacio sin como esa recta. Exacto. ¿Por qué tenemos que ver dónde convergen las sucesiones? Entonces, CA, XN perteneciente a C. No me gusta escribirlo así, me gusta escribir XN con NN, subconjunto de C, una sucesión convergente. Convergente en C, o sea, convergente en R2. ¿Cierto? Donde XN es igual a un X1 sub n y X2 sub n. Tal que tiene que estar en C, entonces son iguales, pero mayores estrictos que 0. Entonces, ¿qué está pasando? Acá esta cosa está abierta, ¿cierto? Si yo tiro límite en estos monitos, por ejemplo, y, bueno, X1 sub n converge un X1, X2 sub n converge un X2. ¿Cierto? Si yo aplico límite sobre esa parte de ahí, puedo demostrar que a ver, lo voy a escribir acá mejor. Son tres condiciones que tenemos. Que X1 de n igual a esto de acá. Esas tres condiciones implican que el límite es igual, porque las sucesiones son iguales y por unicidad del límite convergen a lo mismo. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? ¿Podría repetirlo? Que las dos sucesiones son iguales. Tenemos una sucesión por coordenadas. O sea, de cierta manera es este hecho de acá. Pensemos, esto de aquí, esto último se cumple para todo n en los naturales, ¿cierto? A ver, si lo escribo en orden, sería así. Ahí está mejor escrito. El hecho de que tengamos en una coordenada una sucesión que converge a un límite y en la otra coordenada converge al otro, pero todos los términos de la sucesión son iguales. O sea, este hecho de acá implica este, ¿cierto? Todos los términos de la sucesión son iguales. Entonces las sucesiones son iguales. Pero cada sucesión converge a un monito x1 y x2, pero como las sucesiones son iguales, el límite y el límite es único, entonces los límites son iguales. ¿Cierto? Sí. El tema está, o sea, sucesiones que están en esta recta, siguen estando en la recta. El tema que pasa es que yo puedo tomar una sucesión y adherirle el 0,0 también, porque acá está abierto. A ese punto es conflictivo. Entonces, y sabemos, y acá la cuestión, el argumento no es el mismo, es un segmento, entonces
si xn1 converge a 0 y xn2 converge a 0, tales que xn1 y xn2 son positivos. Existe esa sucesión, ¿cierto? Una sucesión de números reales positivos que converge al 0, por ejemplo, 1 sobre n. Luego el 0 de R2, 0 de R2 pertenece al conjunto C. Luego la adherencia de C tiene que ser igual a C unión el punto límite que le faltaba, ¿cierto? Que era este punto de acá. ¿Están de acuerdo? Comenten. Sí. ¿Sí? Perfecto. Veamos el cuarto. Ya, el cuarto ejercicio es los racionales. Ver los racionales en R2. Esto es, sea D igual a los X tales que X1 pertenece a los racionales. Bueno, no sé si ya lo habrán notado, pero la adherencia y los racionales son los reales, porque para todo número real existe una sucesión de números racionales que converge a él. Pues para cada R perteneciente a los reales, existe una sucesión de números racionales. No debería ser al revés, como para cada racional hay una sucesión real. Mm, o sea, eso igual es cierto, pero es trivial porque todo número racional es real, entonces toma la sucesión constante igual a tu número racional y converge, como sucesión real, converge a los racionales. El Claro, claro, chiste, pero lo que me pero refiero es al revés, es porque con lo puede de la herencia. aproximar los números reales con sucesiones de números racionales, Ah, perfecto. que esencialmente eso es consecuencia de la propiedad arquimediana dentro del cálculo. Pero igual existe, bueno, yo voy a dar un candidato igual, ¿ya? Como que las demostraciones de existencia son muy difíciles, uno con la experiencia igual puede proponer para que se visualice, igual este es un teorema dentro del cálculo, pero para convencerlos más, voy a dar una sucesión explícita que converge a cada número real. ¿Ya? Y con eso vamos a saber al tiro que la herencia de los racionales son los reales. Ejemplo. Sea X perteneciente a R cualquiera, luego Q sub n lo voy a definir como la función parte entera de 10 a la n por X partido en 10 a la n. Y esa sucesión converge a X. Es súper fácil que uno se le ocurra esto porque pensémoslo de la siguiente forma. ¿Qué pasa si tengo pi? Es un número infinito, ¿cierto? Pero, ¿cómo son las cifras de los números reales? Las cifras significativas, a lo más numerable, porque uno ve, aunque sea un número irracional o, bueno, un número con decimales infinitos, es una cantidad numerable de decimales, porque van de uno en uno. A lo más infinitas veces, pero de uno en uno. Entonces, por ejemplo, el primer término de la sucesión puede ser 3, después 3.1, 3.114, o sea, 1,4, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace esto? Bueno, primero lo elevamos a 10, sacamos parte entera y después lo dividimos en lo que lo elevamos. Entonces, si teníamos pi por 10, nos queda
31 punto, todo lo que sigue para allá. Sacamos parte entera, borramos lo que sigue para allá, dividimos en 10 y ahí movemos la coma. ¿Se entendió? Y si hacemos eso, pero moviendo 2 veces a la izquierda, cortamos, después movemos 2 veces a la derecha. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Esencialmente eso es lo que hace esta sucesión y en el límite obviamente converge a X, porque estamos moviendo una cantidad innumerable de veces a la izquierda, cortamos y después movemos a la derecha. O sea, es una aproximación. Y con eso trivialmente al tiro encontramos una sucesión explícita en los racionales que converge al número que sea que queramos en los reales. Es como hasta una receta de cocina. Entonces acá, bueno, notemos que la primera coordenada está en los racionales, entonces existe una coordenada sea xn definido como q sub n, x2, tal que converge a x1, x2 perteneciente a la adherencia de D. ¿Cierto? Ahí está directo. Donde q sub n pertenece a q. Luego, bueno, trivialmente la adherencia de D es igual a R2, ¿cierto? Con este mismo argumento. Por otro lado, ¿cómo sería el interior de esto? Este conjunto D, ¿cómo sería? Sería como el plano de R2, pero la parte vertical, porque los monitos del eje horizontal son solo los racionales, serían puras rectas, una cantidad numerable de rectas verticales, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? No cabe ningún abierto en una recta. Entonces el interior es vacío. Pues no existe R mayor que 0, tal que esté contenido en D para X en D. Pues D es un conjunto de rectas verticales. ¿Dudas hasta acá? Hasta ahora hemos hecho puros argumentos más geométricos que redactados. Pero igual, bueno, imagino que se va ganando un poco la intuición de lo que es interior y adherencia. Pregúntenme en el chat las dudas. Y este otro conjunto, bueno, lo voy a dejar propuesto para que avancemos con el P2, que el P2 sí es más importante. Pero ya están como las intuiciones hechas, como agarrar los bordes o quitar los bordes o como agregar los agujeros que puedan tener los conjuntos. Y esta cuestión de las rectas también, que dentro de una recta no cabe una bola, o el tema de usar la densidad de los racionales en los reales, ¿ya? Son como los argumentos más usuales para estas cosas. Dado eso, vamos a avanzar con el problema número 2. En este problema ya, bueno, es el importante de hoy día, así que aquí sería ideal que presten atención. Como que se han seguido hasta acá, ojalá no se desconecten, pero igual son libres de irse, yo voy a seguir desarrollando los problemas. Y va a quedar grabado, así que está perfecto. Ya, para concluir, ¿dudas con el problema 1? ¿Alguna observación?
¿No? Perfecto. Entonces avanzamos. Bueno, en un espacio vectorial normado cualquiera, dado subconjuntos, nos piden demostrar identidades para el interior, para la adherencia. La adherencia aquí se empieza a denotar con una barrita arriba. Acá es demostrar que la adherencia del interior unión, y eso de ahí resulta ser la frontera por si acaso. Es otra caracterización de frontera. Y la monotonía del interior y la adherencia, o sea que un conjunto más grande tiene interior más grande y adherencia más grande. Así que ya, empecemos con el primero. Aquí lo vamos a hacer mediante doble inclusión. Usualmente en estas cosas son por doble inclusión, cuando hay que demostrar igualdades, ¿ya? Entonces acá queremos ver que el interior de una intersección es la intersección de los interiores, ¿ya? Entonces, veamos la inclusión, esa que está así. Bueno, por definición, el interior de un conjunto A es igual a la unión sobre U de todos los U más chiquititos que A con U abierto, ¿cierto? Eso, bueno, para cualquier conjunto A de un espacio normado. Esto implica que el interior de A inter B es más chiquitito que A inter B, pero la intersección es más chiquitita que los intersectandos. Entonces, de forma análoga, podemos razonar para sacar el B por arriba. ¿Estamos de acuerdo? Duda hasta acá. Si empiezo a ir muy rápido, me pueden decir igual. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, fijémonos que como el interior de algo es el abierto más grande contenido, en algo, luego el interior de A inter B es un abierto, entonces más chiquitito que la unión sobre todos los U contenidos en A, dado que U es abierto. ¿Cierto? Que esto es esencialmente el interior de A. Porque en particular este de aquí, como un abierto más chiquitito que A, por lo que vimos aquí, como es un abierto más chiquitito que A, en particular se está uniendo acá, pero como está en una unión se están uniendo otras cosas, entonces esta cuestión es más grande. Y argumento análogo usando la ecuación 2. Entonces, el interior de la intersección es más chiquitito que la unión sobre los U en B, tales que, o sea, los U contenidos en B, tales que U es abierto. Y esto es igual al interior de B. Ahora fíjense, la intersección, el interior de la intersección está contenido en el interior de A y en el interior de B. Entonces, puedo intersectar y va a seguir estando contenido en la intersección de esos dos, porque está contenido en los dos. ¿Dudas? Hasta acá.
Ahora veamos la otra contención, que es para el otro lado, ¿cierto? Para el otro lado, queremos ver que, bueno, lo voy a escribir. Veamos que el interior de A inter B es más grande que el interior de A, intersección el interior de B. ¿Cómo se ven las inclusiones? Bueno, en la anterior usamos las propiedades del interior y de la definición de abierto y todas esas cosas. Esta acá no sé cómo se hace. Entonces, como no sé cómo se hace, no se me ocurre, veamos que un elemento arbitrario que pertenece acá, pertenece al que queremos que sea más grande. Entonces, sea X perteneciente al interior de A inter el interior de B. Un elemento cualquiera. El objetivo es ver que está en el interior de A inter B. ¿Perfecto? Entonces, bueno, como la intersección finita de abiertos es abierto, bueno, de partida, como X pertenece a este de acá y X pertenece a este de acá, existen epsilon 1 y epsilon 2 mayores que 0, tales que X pertenece a la bola abierta de centro en X de radio epsilon 1 contenida en el conjunto abierto que en este caso es interior de A. Y X, bueno, lo mismo pero respecto a B. Está en la bola abierta de esta lesera. ¿Cuál es el chiste? Por otro lado, esto además está contenido en A y en B respectivamente, ¿cierto? Porque por definición de interior es unir cosas más pequeñas que A, y en este caso unir cosas más pequeñas que B. Entonces esas bolas de ahí están en la intersección de A y B. Entonces tal es que eso de ahí. Lo voy a acomodar mejor. Quizás así. Chuta. Ahí queda más bonito. Luego tenemos que X pertenece a la bola abierta centrada en X, cuyo radio es el mínimo entre epsilon 1 y epsilon 2. ¿Cierto? Son bolas encajonadas. Tomemos la más pequeña de las dos, ¿cierto? Y esa va a estar en A y en B al mismo tiempo, entonces va a estar en la intersección. Y como la bola abierta es abierta, notemos que es más pequeño que la unión de todos los abiertos contenidos en A inter B, porque en particular es uno de los abiertos. ¿Cierto? Es un abierto que está contenido en A inter B, entonces está contenido en la unión de todos los abiertos que están contenidos, y eso esencialmente es el interior de A inter B. Y concluimos, ¿cierto? Consultas. Hasta acá. Bueno, aquí esencialmente
usamos que las bolas son encajonadas, ¿cierto? Tenemos que, tomando la bola más pequeña, consultas hasta acá, pregúntenme, no sé si, denme feedback, ¿Se entiende? ¿se entiende? Ya, perfecto. Ya, vamos a avanzar al siguiente entonces. Y con eso, bueno, hicimos la doble inclusión y concluimos la parte A. Veamos la parte B, donde es el interior de la unión es más grande que el interior, que la unión de los interiores. Y esto es conveniente porque hay que ver una pura inclusión. Ya, de nuevo voy a pensar de la segunda forma. No sé cómo se demuestra esta cuestión. Entonces me tomo un elemento en el conjunto más chico y veo que está en el conjunto más grande, como el elemento arbitrario, se concluye la contención que requiero. ¿Ok? Entonces, sea X perteneciente al interior de A, al interior de B. Parte muy parecido. Ah, miento, acá es unión. Unión. Parte muy parecida al ejercicio anterior, pero acá resulta que no existe simultáneamente la bola que contenida en el interior de A y en el interior de B, porque es con la unión. Existe una bola contenida simplemente en esta cuestión, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo agarrarme para meter una bola adentro del conjunto? Bueno, acá sin pérdida de generalidad, podemos suponer que ese X pertenece a alguno de los dos, ¿cierto? Y alguno de los dos es abierto y ahí podemos meter una bola. Entonces, sin pérdida de generalidad, digamos que X pertenece al interior de A. Luego existe epsilon mayor que 0, tal que X pertenece a la bola abierta de centro en X, radio epsilon, contenido en el interior de A, que está contenido en A. Pero, además, A está contenido en A unión B, ¿cierto? Y quiero construir el interior de A unión B. Bueno, por lo tanto, bueno, ¿qué resulta? X pertenece a esta bola abierta, pero es un abierto contenido en A unión B. Entonces, está contenido en la unión de todos los abiertos contenidos en A unión B. Y eso esencialmente define el interior de A unión B. Y se concluye. Consultas. Hasta acá. Ya. Este no era nada terrible, así que hay que hacer el C ahora. Son varios, pero los vamos a ir haciendo cada vez más rápido. Veamos que A unión B
en adherencia es igual a A adherencia unión B adherencia. Este por doble inclusión, porque es una igualdad. Primero, bueno, sabemos que las adherencias son cerrados. Entonces sabemos que A adherencia y B en adherencia son cerrados. Luego la unión finita de cerrado es cerrado. Luego ese conjunto de ahí es cerrado. Entre paréntesis, unión finita, ¿cierto? De cerrados. Y como, bueno, trivialmente resulta que A unión B está contenido en, bueno, si yo cierro A, ya es más grande que lo que sea que ponga, ¿cierto? Pero podría cerrar ambos al mismo tiempo. Entonces es un conjunto cerrado más grande que esto de acá, que A unión B. Pero, ¿qué pasa? La adherencia de A unión B es igual a la intersección de todos los C más grandes que A unión B con C cerrado, ¿cierto? Y eso es más pequeño porque estamos intersectando todos los cerrados y este es un cerrado en particular que contiene A unión B. Y acá, bueno, quizá en vez de poner A de H, mejor pongo barra, ¿cierto? Que es la notación en el problema. Pero el razonamiento igual que cuando trabajamos con la unión, o sea, con el interior, ¿cierto? Ahí tenemos una inclusión garantizada. Ahora, hacia el otro sentido. Esta no se me ocurre, bueno, ya usé las propiedades de abierto y cerrado, entonces por descarte para el otro lado no las voy a poder usar, seguramente. Demostremos la inclusión a la mala nomás. Entonces tomamos sea X perteneciente a la adherencia de A unión la adherencia de B. Luego, sin pérdida de generalidad, digamos que X pertenece a alguno de los dos, ¿cierto? Y como pertenece a alguno, entonces cumple la definición de adherencia. Luego, por definición de adherencia, voy a usar la definición mediante bolas, que es que para todo radio positivo la bola intersecta el conjunto. Voy a escribir a continuación. Primero voy a duplicar la hoja, que si no me van a faltar pizarras. Ya. Para todo epsilon mayor que 0, la bola de centro X, epsilon inter A, abierta, no vacío. Esto implica bueno, si intersectando con esto, fíjense, en realidad no es nada muy difícil, solamente
ni brillante, pero si intersectando con ese conjunto da no vacío, bueno, si intersecto con algo más grande, va a seguir dando no vacío, ¿cierto? ¿Y esto qué es? La definición de adherencia para el conjunto que está ahí. Entonces, X pertenece a A unión B en adherencia. Y se concluye. ¿Dudas con eso? Sí, ¿no? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Veamos el siguiente. El siguiente es como... Bueno, vamos a empezar aquí. Es una pura inclusión, así que es cortito. Veamos que A inter B, de hecho, si se fijan, las propiedades van siendo como complementarias. Entonces, sospechosamente, podríamos demostrar las dos, las de las adherencias, mediante De Morgan a partir de las de los interiores. Pero es más un problema de reacción que de usar la idea. Por eso lo vamos a hacer siempre por demostración directa en vez de reajustar la demostración anterior. Pero son sospechosamente simétricas las propiedades. Ya en este caso, notemos que A inter B es más chiquitito que, bueno, si intersecto con algo más grande, puede que la intersección dé más grande, ¿cierto? Bueno, intersectemos el otro también, agrandémoslo. Esa contención se tiene. Entonces notemos eso, donde por el argumento visto antes, que es la intersección finita es cerrado, esto es cerrado. Luego, ¿qué tenemos? Luego, A inter B, si le tomo adherencia, eso es igual a la intersección de todos los U, tales que U es más grande que A inter B, con U cerrado. O sea, la adherencia de esta cosa es la intersección de todos los cerrados que contienen A inter B. En particular este de acá. Y ahí se tiene. Este era cortito. Ya a ver cómo estamos de tiempo. Ya, hemos hecho 4 de todos los que son, y son 8. Ya, yo creo que el 5, 6, 7 y 8 se los voy a subir resueltos, pero las técnicas son como las mismas. O sea, lo importante es haber entendido que cómo usar las definiciones de interior adherencia, ¿ok? La frontera como la definimos a partir del interior y la adherencia, como que no suma nueva información, ¿ya? Y quiero que hagamos el problema 3. El problema 3 es más interesante. ¿Dudas con esto? En general, dependiendo del problema, es como la definición que estamos ocupando de interior u adherencia. Claro, puedes usar cualquiera de las que di. Son en el resumen, son todas equivalentes. Por ejemplo, interior, cualquiera de estas 3, de adherencia, cualquiera de estas 4. ¿Ya? Ok, gracias. Y bueno, acá la 1 y la 2 son más o menos equivalentes, porque si se pueden demostrar muy directamente, porque si es la intersección de todos los cerrados,
intersección arbitraria, bueno, esto de partida como intersección arbitraria es cerrado, y suponiendo que esta es la adherencia, hacia contradicción, supongamos que hay un cerrado más pequeño que contiene a F, contradice la contención que da la intersección. Entonces se concluye que la adherencia es efectivamente el más pequeño. Para el otro lado, también se va a tener porque el más pequeño va a estar contenido en la intersección de todos los cerrados, porque va a estar contenido en todos los intersectandos. Como entonces las caracterizaciones de ese estilo se dan más o menos como casi directo a la desigualdad que te da la unión o la intersección respectivamente. La otra, la que se da con bolas, es más interesante ver qué equivale a las otras. Pero esa es la que hace el profe en clase, y el lunes, cuando vio sucesiones, demostró esta para la adherencia. Y la frontera se puede definir como la diferencia de las cosas simplemente. Entonces, bueno, creo que igual hemos dado intuición con el problema 1, vimos cómo se manipulan las cosas con el problema 2. Les voy a subir las soluciones de lo que falta del problema 2. Ahora les propongo hacer un break de 2 minutitos, volver y hacer el P3. Que el P3 ya es un problema ya donde hay que usar las cosas y no es tanto demostrar identidades, pero se siguen usando las mismas herramientas. Así que les propongo eso. Hacemos un break y hacemos el P3 y terminamos, para que no quede un video tan largo. Ya. Ya estamos vuelta del break. El último problema es una nueva caracterización de adherencia mediante la función distancia a un conjunto. Esta función siempre aparece, como que vale la pena darle nombre, porque es muy natural querer definir cuál es la distancia entre un punto y un conjunto, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, en que si tenemos un conjunto en amarillo, un conjunto A, y un punto que está fuera del conjunto A, su distancia, bueno, podemos sacar las distancias usando la norma. De hecho, tenemos distancias punto a punto con la resta de la norma, ¿cierto? Por ejemplo, la distancia a ese punto X de acá, o punto Y, mejor dicho. Ese punto Y, ahí está el punto X. Y esa magnitud de ese segmento sería la norma de X menos Y. Entonces esta cuestión me da la distancia del punto al conjunto porque es la más corta de estas distancias de X, Y. O sea, es buscar el punto más cercano del conjunto A con el punto X, y esa es la distancia del punto hacia el conjunto. Así que bueno, la definición es intuitiva, pero además sirve para caracterizar la adherencia, porque ¿qué pasa? Esto, fíjense que es con un ínfimo, entonces hay una idea como de densidad, de supremo, etc. Pensémoslo de esta forma. ¿Cuál es la distancia? Bueno, ¿qué pasaría si X pertenece a A? La distancia del punto es 0 con respecto a A, ¿cierto? ¿Qué pasa si X está bien lejitos de A? La distancia es positiva. Pero ¿qué pasa si X está como ahí, en la frontera? ¿Es estrictamente positiva o es 0? De partida tiende a 0, sabemos al tiro. Pero si A es un conjunto abierto, por ejemplo, como este de acá con las líneas punteadas, entonces en este caso, X, digamos que pertenece a la frontera de A. ¿Cuál es su distancia? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar en este problema. Esto sería como la motivación. Yo voy a tratar de que en casi todas las auxiliares meter un ejercicio con la función distancia, por si acaso. Es como importante este objeto, ¿ya? La parte es bien geométrico, cumple propiedades bien simpáticas, y son ejercicios
que con el tiempo, bueno, van siendo un poco más fáciles, pero tampoco son triviales, ¿ya? Así que son buenos ejercicios. De hecho, vamos a demostrar que todos los puntos que tienen distancia 0 con el conjunto A son los puntos adherentes a A. O sea, los puntos que están acá en el borde de la frontera también están a distancia 0. Porque claro, como es con el ínfimo, resulta que podemos tomar una sucesión de i's en A y aproximarnos a ese punto que está ahí. Bueno, tomemos el más cercano. A partir de un n0 ya estamos al lado, que es la definición de convergencia. Ya, pues, tomando la distancia con ese monito, en realidad ese ínfimo de la resta es 0. ¿Se entiende la idea? Confírmenme. ¿Sí? Perfecto. Bueno, demostremos entonces lo que queremos. Veamos que A adherencia es igual a los X en A. No, miento. Los X en el espacio vectorial tales que la distancia hacia A de esos puntos es 0. Por doble inclusión. Primero, veamos que la adherencia es más chiquitita. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, para demostrar doble inclusión podemos o usar algún teoremita o las propiedades que sabemos, pero si no se nos ocurre, hay que tomar un elemento en el más chiquitito y ver que está en el más grande, de lo que queremos demostrar, respecto a la inclusión que queremos demostrar. Yo miro esto y digo, ya no se me ocurre, entonces sea X perteneciente a la adherencia de A, veamos que su distancia respecto a A es 0. Bueno, por definición de adherencia, sabemos que para todo epsilon mayor que 0, para todo radio positivo, la bola abierta, centrada en ese punto, con ese radio, intersectado con A, es distinto vacío. ¿Cierto? Eso es para todo epsilon mayor que 0. Esto implica que para todo n en los naturales, voy a tomar un radio específico. En particular, eso es cierto, ¿cierto? Entonces voy a tomar radios de la forma 1 sobre n. Eso, grábenselo porque es súper común que a uno se le ocurra eso. O sea, fijémonos, yo lo que voy a hacer, como X está en la adherencia de A, yo voy a construir la sucesión que está en A que converge al X. Entonces, definimos una sucesión que está en A tal que xn converge en X, donde X está en la adherencia de A. Donde, fíjense, esta intersección de acá es no vacía, entonces para todo n en los naturales, donde así, para n en los naturales, elegimos xn perteneciente a esa intersección. Existe porque la intersección es no vacía. ¿Cierto? Y eso es decir, como está en la bola además, quiere decir que la distancia de x menos xn es menor o igual que, de hecho está en la bola abierta, menor que
1 sobre n. Entonces ahí usamos que está en la intersección. Lo usamos porque xn pertenece, bueno, que xn pertenezca a la intersección nos implica dos cosas. Y vamos a usar esas dos cosas en realidad. Que esté en la bola y que esté en A por separado. ¿Por qué queremos una sucesión de cosas de A? Bueno, está en A, pero además queremos escribirlo como ecuación. Bueno, está en la bola y que esté en la bola nos dice eso. No, tenemos esa distancia, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Luego, donde xn pertenece a A. ¿Esto qué implica? ¿Qué pasa si yo tomo, pensémoslo de esta forma? La distancia de A a X es igual al ínfimo y perteneciente a A de esta norma. Como el más chiquitito, esto es menor o igual que esto de acá. ¿Cierto? Porque en particular el xn es algún elemento de A, para todo n. Y eso es para todo n menor que 1 sobre n. Y esto es cierto para todo n en los naturales. Esto implica, tomamos límite en todo, límite sobre n a infinito, porque es para todo n en los naturales. De la distancia de x hacia a, tomamos límite acá también, límite del ínfimo, igual lo estoy escribiendo onda por perder tiempo nomás, porque no dependen de n estos dos términos. Entonces, estoy perdiendo tiempo nomás. Pero esto es menor o igual que este límite de acá. Esto implica que la distancia de A a X, bueno, esto de aquí es 0. Es menor o igual que 0. Y eso implica que es 0 porque esta cuestión es positiva. Entonces, es 0. ¿Y qué supusimos? Que X pertenece a la adherencia y demostramos que su distancia con A es 0. Entonces pertenece al conjunto de los monitos que X pertenece al conjunto de los monitos en el espacio tales que están a distancia 0 del conjunto. ¿Dudas? Está claro. ¿Está Está claro? loco eso tomar el 1.. Sí. Perfecto. Y ahora la otra contención. Hay que ver que algo que está acá está en la adherencia. Entonces, sea X perteneciente a E, tal que la distancia hacia el conjunto es 0. Veamos de alguna forma que X pertenece a la adherencia. Bueno, como el ínfimo sobre los Y pertenecientes a A de X menos Y es 0, luego, ¿qué implica esto? Que para todo epsilon positivo existe Y perteneciente a A tal que X menos Y menor que epsilon. Eso es cierto, porque el que existe es el I que infimiza esto, ¿cierto? Es como decir esto es menor que 0, esencialmente. De hecho, ese I que existe
puede ser todo el rato el mismo, que es justamente el punto más cercano al X. Entonces lo único que estoy diciendo en este paso es que 0 es menor que epsilon. Pero lo estoy planteando con los cuantificadores, sé que ese ya existe, y puede ser todo el rato el mismo, dado que X ya está fijado. ¿Pero qué significa esto? Acá hay un tema con la bola, ¿o no? Esto implica entonces que la bola centrado en X de radio epsilon, bueno, de partida, esto implica que Y pertenece a la bola centrada en X de radio epsilon, con Y en A. ¿Y eso qué es? Que la intersección, bueno, y se arrastran los cuantificadores, disculpen. Uno después con la práctica los deja de escribir, pero igual los voy a escribir por ahora. Bueno, esto implica entonces que, de nuevo, para todo epsilon mayor que 0, está ese I en A y en la bola. Entonces tenemos la bola abierta, inter A es distinto vacío. ¿Qué quiere decir? Que ese X pertenece a la herencia, por definición. De hecho, es un sí solo si hay. Y ahí estamos. El implica de cuando dijiste y pertenece a la bola y después dijiste que la intersección era distinta claro. al ser. Claro, porque tenemos que I está en la bola y está en Ah, y A. el I estaba no. Ya, ya. Entonces, basta Claro, con que está bien. exista algo. Dale, gracias. El tema es que yo dije la intersección es distinta de vacío, que esencialmente es la definición de adherencia. Es de que este punto de ahí está en la herencia, porque son los puntos que están ahí, tales que para todo eso pasa eso. Dale. Entonces se concluye la equivalencia. Entonces ahora tenemos 5 caracterizaciones para cerradura, o clausura, o adherencia. La intersección de todos los cerrados, el cerrado más pequeño, la definición con bola, la caracterización por sucesiones y la caracterización por distancia. Para interior tenemos 3. La unión de los abiertos contenidos, el abierto más grande contenido y la definición por bola. ¿Ya? Eso podrían ponerlo en el resumen de Overleaf para el control. No hay problema en que lo coloquen. Ya, voy a cortar la grabación para que no quede tan extenso, así que bueno, cualquier duda, consulta, me escriben por correo y los problemas que no hice en el video van a estar en la pauta. Bueno, chao.